¿Alguna vez has oído hablar de un poder tan inmenso que en una sola noche cambió el destino de un ejército entero? Hoy te llevaré a una historia épica y conmovedora que revela la fuerza sobrenatural de un ángel de Dios. Un evento tan asombroso que dejó a 185.000 soldados sin vida en un solo día. Imagina el eco de las espadas chocando, el olor a tierra quemada y el silencio que siguió a un acto divino que desafió toda lógica humana. Prepárate para un relato que te hará temblar de asombro y te llenará el corazón de fe. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo este milagro puede inspirarte a confiar en el poder de Dios en los momentos más oscuros de tu vida. Era el año 7 de Jerusalén, y las tierras de Judá temblaban bajo la sombra de un enemigo implacable, el poderoso ejército asirio, liderado por el rey Sennacherib. Un hombre cuya ambición no conocía límites y cuyo nombre inspiraba terror en los corazones de las naciones. El aire estaba cargado con el polvo levantado por miles de sandalias pisando la tierra seca y agrietada, el sonido metálico de espadas, escudos y cadenas resonando como un trueno lejano que anunciaba una tormenta inevitable. Las murallas de Jerusalén, altas y robustas, construidas con piedras desgastadas por siglos de sol ardiente y vientos cortantes, se alzaban como un último bastión de esperanza, sus torres vigiladas por centinelas cuyos ojos escaneaban el horizonte con ansiedad. El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si la sangre de los caídos ya estuviera predicha en las nubes. Desde el palacio real, el rey Ezequías observaba con un nudo en el pecho, su corona de oro pesándole más que nunca. Las colinas cercanas estaban teñidas de negro por las tiendas del enemigo, un mar de lienzos oscuros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como una plaga que cubría la tierra con su sombra. Las hogueras asirias pintaban el horizonte de tonos rojizos y anaranjados, y el humo se mezclaba con el aroma acre del metal caliente, la carne asada y el sudor de los soldados, mientras los generales, envueltos en capas de cuero endurecido y bronce reluciente, alardeaban de su victoria inminente. ¿De qué te sirve tu Dios?, gritaban desde las colinas, sus voces amplificadas por el viento, resonando contra las murallas como un desafío directo a la fe de Judá. El eco de sus burlas llegaba hasta las calles de la ciudad, donde el pueblo, atrapado entre la desesperación y la oración, se reunía en las plazas empedradas. Mujeres abrazaban a sus hijos con fuerza, sus manos temblorosas acariciando cabellos desordenados, mientras susurraban palabras de consuelo que apenas podían creer ellas mismas. Los ancianos murmuraban salmos entre dientes, sus voces cascadas por los años, pero firmes en su devoción, buscando refugio en las promesas de antaño, mientras los jóvenes intentaban ocultar su pánico detrás de miradas desafiantes, apretando sus puños con impotencia. Ezequías, un rey que había dedicado su reinado a restaurar la devoción a Yahvé, sabía que sus fuerzas humanas no podían resistir. Había fortalecido las murallas con nuevas capas de piedra, acumulado provisiones en graneros subterráneos y enviado espías para evaluar al enemigo. Pero los informes eran desalentadores. 185.000 soldados, arqueros con arcos curvados de ébano, capaces de atravesar un escudo a 100 pasos, lanceros con picas afiladas como el filo de una navaja, y carros de guerra tirados por caballos negros que relinchaban con furia, sus cascos resonando como tambores de guerra. Los espías contaron historias de aldeas arrasadas, de ríos teñidos de rojo por la sangre de los inocentes, y de dioses extranjeros derribados por los asirios, cuyos altares fueron profanados y quemados. Una anciana, sobreviviente de una aldea cercana, llegó a Jerusalén con el rostro cubierto de cenizas, sus manos temblorosas sosteniendo un pequeño ídolo roto. «No dejaron nada», susurró, su voz apenas audible mientras las lágrimas surcaban su piel arrugada. «Dijeron que nuestro Dios sería el próximo». Ezequías, al escuchar estas palabras, sintió como si un yugo de hierro se cerrara alrededor de su corazón. Con el alma cargada de angustia, decidió actuar. Subió al templo, sus sandalias resonando en los escalones de piedra desgastada. Cada paso un eco de su peso emocional.
El aire dentro del templo era denso, cargado con el aroma dulce, pero pesado del incienso que se elevaba en espirales hacia el techo, y las paredes de mármol, adornadas con grabados de querubines y vides entrelazadas, reflejaban la luz tenue de las lámparas de aceite, que parpadeaban como estrellas atrapadas en la penumbra. El silencio era casi tangible, roto solo por el leve crujir de las brasas en el altar y el susurro del viento que se colaba por las ventanas. Allí, ante el arca de la alianza, un cofre de madera recubierto de oro que guardaba las tablas de la ley y simbolizaba la presencia de Yahvé, Ezequías cayó de rodillas, rasgando sus ropas reales en señal de humildad. Su túnica púrpura, bordada con hilos de oro, se desgarró con un sonido que resonó en el espacio sagrado, y su corona rodó por el suelo, deteniéndose contra una columna con un tintineo metálico. «Oh Yahvé, Dios de Israel, tú eres el único que puede salvarnos. Los asirios han blasfemado tu nombre, han profanado tus altares con sus ídolos de madera y piedra, y nosotros estamos a punto de ser destruidos. Escucha mi oración y actúa por tu gloria», susurró, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían al suelo, formando pequeños charcos que reflejaban la luz y parecían brillar con su desesperación. Sus manos temblorosas sostenían una carta enviada por Sennacherib, escrita con tinta negra en pergamino amarillento, llena de amenazas. «Ningún Dios de las naciones ha librado a su pueblo de mi mano. ¿Qué hará el tuyo por ti? Mis ejércitos han derribado ciudades más fuertes que las tuyas, y sus habitantes ahora sirven bajo mi yugo. Ríndete, o tu ciudad será un montón de ceniza». Ezequías la extendió hacia el altar, un acto de fe desesperada, como si ofreciera su miedo al fuego sagrado que ardía en el centro del Sancta Sanctorum, las llamas danzando como si aceptaran su súplica. En ese momento, el profeta Isaías, con su túnica gris ondeando por la brisa que entraba por las ventanas del templo, se acercó al rey. Su figura era imponente, aunque su cuerpo estaba encorvado por los años. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de visiones divinas y encuentros celestiales, portaba una calma sobrenatural que contrastaba con el caos exterior. Su barba blanca caía como una cascada sobre su pecho, y sus ojos, profundos como pozos antiguos llenos de sabiduría, se encontraron con los de Ezequías, reflejando una certeza que parecía venir de otro mundo. «No temas, rey de Judá», dijo Isaías, su voz resonando con autoridad divina, como si el mismo Yahvé hablara a través de él. «Así dice Yahvé, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Esta noche pondré mi mano sobre su campamento, y él regresará humillado a su tierra». Isaías 37:6. Ezequías levantó la vista, sus ojos brillando con una chispa de esperanza, pero también con incredulidad. Una noche, contra un ejército de 185.000 hombres entrenados para la guerra, con armaduras forjadas en las forjas de Nínive y corazones endurecidos por la sangre de sus enemigos. «¿Es esto posible, Isaías?», preguntó Ezequías, su voz temblorosa, mientras se levantaba lentamente, sus rodillas aún débiles. «He visto las promesas de Yahvé cumplirse desde los días de Abraham», respondió el profeta, colocando una mano firme sobre el hombro del rey. «Confía en él, porque su poder no tiene límites». Ezequías, con el corazón dividido entre la fe y el temor, asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras del profeta como un bálsamo sobre su alma herida. Convocó a los sacerdotes y líderes en una sala iluminada por antorchas, donde las sombras danzaban en las paredes de piedra. «Preparen al pueblo para orar», ordenó, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Que cada familia se reúna, que los niños recen con sus padres y que los ancianos guíen con sus salmos. Esta noche pondremos nuestra confianza en Yahvé». Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas bordadas con hilo azul, salieron apresurados, sus sandalias resonando en los pasillos, mientras llevaban el mensaje a cada rincón de la ciudad. Esa noche, las calles de Jerusalén se llenaron de vida,
transformándose en un coro de fe y esperanza. Familias se arrodillaron en los patios de sus casas, las madres susurrando oraciones, mientras acunaban a bebés inquietos que lloraban por el frío de la noche. Los niños apretaban las manos de sus padres con dedos pequeños y sudorosos, sus ojos abiertos de par en par mientras miraban a las estrellas, preguntando si Dios realmente los escucharía. Los ancianos alzaban sus bastones al cielo, sus voces cascadas cantando salmos que resonaban contra las murallas como un canto de guerra espiritual. Un himno que desafiaba la amenaza del enemigo. En una pequeña casa cerca de la puerta norte, una madre llamada Miriam reunió a sus 3 hijos alrededor de una lámpara de aceite que parpadeaba débilmente. «Yahvé nos ha librado antes», les dijo, su voz temblorosa pero llena de convicción, mientras sostenía un pergamino con el salmo: «Él nos cubrirá con sus alas, y bajo su sombra estaremos seguros». Su hijo mayor, Caleb, de apenas 12 años, apretó los puños y susurró: «Madre, ¿crees que Dios enviará un ángel esta noche?». Miriam sonrió con lágrimas en los ojos, acariciando su cabello. «Creo que Él siempre envía ayuda a quienes lo buscan», respondió, mientras la luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes de adobe. En otra parte de la ciudad, un anciano llamado Eliam, ciego desde hacía años, se sentó en el umbral de su casa, sus manos arrugadas alzadas al cielo. «Señor, no veo con mis ojos, pero veo con mi corazón que tú eres fiel», murmuró, mientras el viento llevaba su oración hacia las colinas. El murmullo de las plegarias subía como un río hacia las estrellas, un coro de súplicas que pedía salvación, mientras el viento, como un mensajero invisible, llevaba el sonido hasta las colinas donde los asirios acampaban, ignorantes del destino que les aguardaba. Afuera, el campamento asirio bullía con actividad, un hervidero de arrogancia y preparación. Los soldados, curtidos por la guerra, afilaban sus espadas bajo la luz de las hogueras, el sonido de las piedras contra el metal creando un ritmo constante que parecía un latido de muerte, un presagio de la violencia que planeaban desatar. Sus rostros, endurecidos por años de conquistas, estaban iluminados por el resplandor anaranjado. Y el olor a carne asada, metal caliente, sudor humano y cuero mojado llenaba el aire, mezclándose con la tierra húmeda que se adhería a sus botas y capas. Los generales, hombres de estatura imponente con capas de cuero negro y cascos, adornados con plumas de águila, planeaban el asalto al amanecer en una tienda central adornada con estandartes de leones rugientes, símbolos del poder asirio. Uno de ellos, Rabshakeh, un orador conocido por su lengua afilada y su habilidad para doblegar voluntades, se pavoneaba entre las tiendas, gritando órdenes y burlándose de la ciudad. «Mañana sus muros serán polvo, y sus dioses serán arrojados al fuego», proclamaba, su voz grave resonando sobre el campamento, mientras los soldados reían. Algunos bebiendo vino de odres de piel y otros afilando dagas con movimientos mecánicos. Rabshakeh, con su armadura reluciente y una cicatriz que le cruzaba el rostro, levantó un puño al cielo, desafiando al Dios de Judá. «Tu Yahvé no es más que un mito», gritó, mientras sus hombres vitoreaban, golpeando sus escudos con las espadas. Entre ellos un joven soldado llamado Kudur, apenas salido de la adolescencia, observaba en silencio, sus manos temblando mientras limpiaba su lanza con un trapo sucio. Había escuchado rumores de dioses que protegían a Jerusalén y un miedo que no confesaba le apretaba el pecho. «No deberíamos burlarnos de lo que no entendemos», murmuró a su compañero, un hombre mayor llamado Tiglath, quien se rió con desdén. «Los dioses de los vencidos no tienen poder, Kudur. Mañana tú mismo derribarás sus altares», respondió, golpeándole el hombro con rudeza. Kudur no respondió, pero su mirada se perdió en las murallas de Jerusalén, apenas visibles bajo la luz de la luna. En otra parte del campamento, un grupo de soldados jugaba a los dados bajo una tienda improvisada, sus risas resonando mientras apostaban monedas de bronce y pequeños trofeos robados de ciudades conquistadas. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba trenzada, levantó un collar de cuentas que había arrancado del cuello de una mujer en Lachish.
Esto será nada comparado con lo que tomaremos de Jerusalén, dijo, mientras sus compañeros vitoreaban. Pero en la oscuridad, algo cambió. Una brisa fría recorrió el valle, apagando algunas llamas y silenciando las risas. Los caballos relincharon inquietos, pateando la tierra con sus cascos, y un murmullo de nerviosismo comenzó a extenderse entre los hombres. Un centinela, apostado en una colina cercana, levantó su lanza y entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo en la penumbra. «¿Qué es eso?», susurró, mientras un resplandor blanco comenzaba a formarse en el horizonte. De pronto, una figura apareció entre las sombras, una silueta envuelta en luz blanca que parecía arder sin consumir. Era un ángel de Yahvé, su presencia tan imponente que el suelo tembló bajo sus pies invisibles, enviando vibraciones que hicieron caer algunas lanzas al suelo. Sus alas, vastas y resplandecientes, brillaban con un fulgor que hería los ojos, cada pluma iluminada como si estuviera tejida con hilos de luz pura. Su rostro, aunque sereno, desprendía un poder que helaba la sangre, una mezcla de justicia y santidad que parecía consumir todo lo impuro a su alrededor. Los soldados, en un instante de pánico, intentaron alzar sus armas, sus manos temblando mientras las lanzas caían al suelo y los arcos se quebraban en sus dedos como ramas secas. Con un solo movimiento de su mano, el ángel desató una furia celestial que barrió el campamento como una tormenta divina, un viento abrasador, cargado con un calor que no quemaba pero destruía. Rugió a través de las tiendas, arrancándolas de sus estacas y enviándolas al aire como hojas secas. Un grito colectivo rasgó la noche cuando los 185.000 hombres cayeron al suelo, sus cuerpos inmóviles, sus almas arrancadas en un instante por la mano invisible de Dios. La luz del ángel iluminó los cadáveres, sus armaduras brillando bajo un cielo ahora despejado, las tiendas colapsando como si un gigante las hubiera aplastado con un solo paso. Algunos soldados en sus últimos momentos gritaron nombres de dioses paganos, Nisroch, Ashur, Marduk, mientras otros intentaron huir, tropezando sobre sus propios compañeros solo para ser consumidos por la misma fuerza invisible. Kudur, el joven soldado, levantó la vista con terror, su lanza cayendo de sus manos mientras susurraba una oración a un dios desconocido, su voz temblorosa apenas audible sobre el rugido del viento. Pero la luz lo envolvió, y su cuerpo se desplomó junto a los demás, su rostro congelado en una expresión de asombro y miedo. Tiglath, a su lado, intentó correr, pero sus piernas cedieron, y cayó de rodillas, sus manos alzadas en un gesto inútil de súplica antes de que su vida se apagara. Rabsaque, el general arrogante, se quedó paralizado, su espada desenvainada pero inútil en sus manos. «No puede ser», gritó, mientras la luz lo envolvía, su armadura reluciente derritiéndose como cera bajo un sol invisible, su cuerpo cayendo al suelo como una marioneta sin hilos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crujir de la brisa entre los olivos cercanos, el leve chisporroteo de las hogueras extinguidas, y el gemido lejano de un caballo que había sobrevivido milagrosamente al caos. Dentro de Jerusalén, Ezequías y el pueblo despertaron al alba, sus ojos pesados por la vigilia que los había mantenido despiertos toda la noche. El rey, con su túnica rasgada aún sobre los hombros, subió a la muralla más alta, acompañado por Isaías y los sacerdotes. El sol comenzaba a asomarse sobre las colinas, sus rayos dorados iluminando un paisaje que parecía un sueño. Al asomarse desde las murallas, sus rostros se llenaron de asombro. Donde antes había un ejército, ahora solo había un campo de muerte, un testimonio del poder de Dios. Los cuerpos de los soldados yacían esparcidos como hojas caídas en otoño, sus armaduras brillando bajo la luz del amanecer, sus rostros congelados en expresiones de terror y sorpresa. Las tiendas, arrancadas por el viento,
colgaban de los árboles cercanos como harapos, y las hogueras, apagadas, dejaban columnas de humo que se disipaban lentamente. Mujeres sollozaban de alegría, cayendo de rodillas con las manos alzadas al cielo, sus voces quebrándose mientras agradecían a Yahvé. Hombres caían de rodillas con lágrimas corriendo por sus barbas, algunos abrazándose unos a otros como si no pudieran creer lo que veían. Los niños señalaban el horizonte con dedos temblorosos, preguntando qué había sucedido, mientras corrían hacia las murallas para ver más de cerca. Miriam, la madre que había orado con sus hijos, abrazó a Caleb con fuerza, sus lágrimas empapando el cabello del niño. «Te dije que él enviaría un ángel», susurró, mientras Caleb asentía, sus ojos brillantes de emoción. Eliam, el anciano ciego, sintió el calor del sol en su rostro y levantó las manos, su voz resonando con un cántico que pronto se unió al coro del pueblo. «Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en los momentos de angustia». El rey Sennacherib, al recibir la noticia en su tienda de mando, palideció, su rostro endurecido por la guerra ahora blanco como la cal. Sus generales temblorosos le contaron cómo un ángel había cegado a su ejército en una sola noche. «Era como si la luz misma nos devorara», murmuró uno, sus ojos vacíos de vida, mientras otro, con la voz quebrada, describió cómo los cuerpos caían sin una marca visible, como si una mano invisible hubiera apagado sus almas. «No había sangre, mi señor, solo muerte», susurró otro, su armadura aún manchada de tierra y ceniza. Sennacherib, con las manos temblando, arrancó su capa de león y gritó de furia, golpeando una mesa de madera que se astilló bajo su puño. «Esto no puede ser», rugió, pero la verdad estaba frente a él. Su ejército, su orgullo, había sido reducido a nada en una sola noche. Humillado, ordenó la retirada inmediata, sus carros rodando de regreso a Nínive bajo un cielo que parecía burlarse de su arrogancia. Sus hijos, Adramelech y Sarecer, observaban en silencio desde las sombras de la tienda, sus mentes llenas de planes oscuros. Meses después, mientras Sennacherib oraba a su dios, Nisroch, en un templo de piedra fría en Nínive, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, sus hijos se acercaron sigilosamente. Adramelech, el mayor, levantó una daga con una hoja curva, mientras Sarecer sostenía un garrote de madera. «Por tu arrogancia, padre», susurró Adramelech, antes de hundir la daga en el pecho de Sennacherib. El rey asirio, con un grito ahogado, cayó al suelo, su sangre derramándose sobre el altar pagano, mientras sus hijos huían a Ararat, dejando atrás un reino en caos, y en Jerusalén el pueblo alzó sus voces en alabanza, sus lágrimas mezclándose con risas de gratitud. Ezequías, de pie en el templo, levantó las manos al cielo, su corazón lleno de una paz que no había sentido en años. «Yahvé ha peleado por nosotros», proclamó, y el eco de sus palabras resonó en las calles, mientras los sacerdotes tocaban sofares y las mujeres danzaban con pañuelos de colores, sus movimientos llenos de alegría y reverencia. El rey ordenó un festival de agradecimiento, que duró 7 días, con sacrificios de ovejas cuyos balidos llenaban el aire antes de ser ofrecidos, y cánticos que resonaban desde el amanecer hasta el anochecer. Cada mañana, los sacerdotes llevaban el arca en procesión, el oro del cofre brillando bajo el sol, mientras el pueblo arrojaba flores al paso del rey, pétalos de lirios y margaritas cubriendo el suelo empedrado. Los niños corrían entre las multitudes, sus risas rompiendo el silencio de la guerra pasada, mientras los ancianos se sentaban bajo los olivos, contando historias de los días de Moisés y David, recordando cómo Yahvé siempre había librado a su pueblo. Una joven llamada Abigail, conocida por su voz melodiosa, compuso un cántico nuevo que pronto se convirtió en el himno de la celebración. El ángel de Yahvé descendió y las naciones temblaron, su luz brilló en la noche y la salvación nos alcanzó. Las palabras se cantaron en cada hogar, en cada calle, un recordatorio eterno del poder de Dios.
Pero este milagro no fue solo para aquel tiempo. Nos muestra que Dios sigue siendo un guerrero poderoso, dispuesto a proteger a los que confían en Él. Piensa en los ejércitos que enfrentas hoy, el estrés que te agobia como una sombra constante, una enfermedad que te consume día tras día, las dudas que te persiguen en la noche como fantasmas silenciosos que susurran mentiras. Al igual que Ezequías, puedes llevar tus batallas a Dios en oración, incluso cuando las probabilidades parezcan abrumadoras y las murallas de tu vida parezcan a punto de caer. Imagina por un momento lo que Ezequías sintió esa noche. El peso del miedo, la incertidumbre del mañana, y luego la paz que llegó con el alba, cuando vio que su Dios había actuado. Tú también puedes experimentar esa paz, esa certeza de que no estás solo. Te reto esta semana a orar con fe, a escribir tus preocupaciones en un papel y dejarlas ante Él como Ezequías dejó su carta, y luego comparte cómo Él responde contigo en los comentarios. Quizás estés enfrentando un ejército en tu vida, un diagnóstico médico que te asusta, una deuda que parece imposible de pagar, o una relación rota que duele como una herida abierta. Lleva eso a Dios y espera con fe, porque el mismo Dios que envió un ángel para proteger a Jerusalén sigue obrando hoy. Tal vez no veas un ángel con alas resplandecientes, pero podías sentir su presencia en una paz inexplicable, en una puerta que se abre cuando menos lo esperas, o en la fuerza que encuentras para seguir adelante cuando creías que no podías más. Este relato épico de fe y poder nos deja una lección eterna. Ningún enemigo es demasiado grande para el Dios que envía ángeles. Suscríbete a Dios, la palabra bíblica, activa la campanita y dale me gusta para no perderte estas historias que fortalecen tu fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder de Dios, porque cada suscripción, like y share es un paso valioso para crecer como familia en Dios, la palabra bíblica. Tu apoyo no solo nos ayuda a llegar a más corazones, sino que construye una comunidad unida por la fe, y eso es un tesoro que honramos juntos. Cuando te unes a nosotros con tu apoyo, nos das la fuerza para seguir llevando la luz de la palabra a cada rincón del mundo, creando un legado de esperanza que trasciende generaciones. Cada comentario, cada share, es un ladrillo en esta familia que crece, y tu participación nos motiva a seguir adelante, enfrentando nuestros propios desafíos con la misma fe que sostuvo a Jerusalén. Juntos, llevemos la luz de la palabra a todo el mundo.